Levítico capítulo 18, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos, vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, es su desnudez, no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Aquí podemos darnos cuenta que se repite mucho: desnudez, desnudez, desnudez. Incluso el título que le pusieron a ese pasaje, ya sabemos, y ya lo hemos explicado varias veces, esos títulos no son inspirados. Si no lo sabías, así es. Entonces, el titulito que le pusieron es algo así como impurezas morales, algo así. Dice el título: actos de inmoralidad prohibidos. Pero sabemos no se refiere a eso.
Ese título, y lamentablemente muchas personas no se fijan en la palabra de Dios, sino en el titulito que es extra bíblico. Esos titulitos que colocan a algunos pasajes, a todos los pasajes, en algunas Biblias, no está en todas las Biblias. Esos titulitos no aparecen en todas las Biblias. ¿Por qué? Porque esos titulitos no forman parte de la Biblia. Algunas Biblias los traen, otras no. Sirven como referencia para que uno pueda buscar un tema fácilmente, pero no quieren decir que lo que está escrito ahí es 100% lo que realmente se transmite a través de ese pasaje. No necesariamente. Ya lo hemos hablado más extensamente, hemos colocado ejemplos de cómo esos titulitos están equivocados. Aquí está hablando que actos de inmoralidad prohibidos, así dice, ¿no? Realmente, ¿cómo lo está hablando? ¿En qué sentido está hablando ese titulito que no es bíblico? Está hablando en el sentido de obras. ¿Se refiere a eso? Ya hemos mirado lo que dice Apocalipsis 3, capítulo 17. Tú dices que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. 5 cosas, ¿sí? Y la última que nombra, desnudo. Cuando Adán y Eva, ellos estaban en el huerto con Dios, en el huerto de Edén, Dios les dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero ellos comieron, ¿y cómo se vieron ellos? Se vieron desnudos. Dios dijo lo que les pasó: murieron. Ellos quedaron muertos. Pero ellos se veían muertos, ellos no se veían muertos, ellos se vieron desnudos. No sé si se acuerdan, hay un pasaje en la Biblia donde se habla de la desnudez que vio uno de los hijos de Noé. No los 3 hijos, Sem, Can y Jafet, sino solamente Cam. Entonces, vamos a mirar ese pasaje. Vamos a mirar Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Desde el versículo 18. Dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Ya saben hacia dónde, cuál es la tierra prometida. Dios hacia dónde les dijo que fueran, hacia Canaán. Pero hoy leímos cuántas cosas abominables hacen en Canaán, que Dios dijo: no aprendas a hacer como las personas de la tierra de Canaán. No hagas como ellos están acostumbrados a hacer, no hagas así. Y ya sabemos de dónde viene. Cam es el padre de Canaán, dice el versículo 18 de Génesis 8. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bueno, aquí ya vimos estos versículos, ya los habíamos leído y los habíamos considerado antes y los habíamos leído en detalle, ¿sí? Pero entonces hoy que tocamos el tema de la desnudez, tenemos que volver a hablar un poco sobre la desnudez. Lo que hizo Sem y Jafet. Cuando Noé maldijo, dense cuenta cómo maldijo. Aquí leímos en el versículo 18 que Cam fue padre de Canaán, así dice, ¿no? Dice, Cam es el padre de Canaán.
o sea, de esa tierra, de Canaán. Pero, curiosamente, cuando en ese momento todavía no era así, pero cuando la maldición fue emitida, ¿a quién maldijo? Noé maldijo a Can. Miremos cómo maldijo. Maldito sea Canaán. Entonces, hoy vimos cómo se está nombrando, en la Biblia se está nombrando a Canaán. No hagas así, no hagas conforme a las costumbres que tienen ellos. Entonces, cuando está hablando aquí de desnudez, lo podemos ver en el sentido físico, pero realmente Dios está hablando en el sentido físico para nosotros, así que los hijos vieron, un hijo vio desnudo a su padre, está hablando en sentido espiritual. Así como ese es el capítulo 8, pero habíamos visto en el capítulo 3 cómo Adán y Eva se vieron desnudos. La desnudez, Dios dijo, ciertamente morirás. Cuando una persona trata de solucionar el problema del pecado, esa persona está tratando de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Lo que hizo Adán y Eva, cuando ellos comieron del árbol que Dios dijo no comerás, ellos lo que hicieron fue coser hojas de higuera, cosieron hojas de higuera. La primera labor manual que aparece así registrada en la Biblia que ellos hayan hecho, cosieron hojas de higuera, que ellos hicieron después de estar destituidos de la gloria de Dios, cosieron hojas de higuera. Ese punto es muy importante en la historia. ¿Cuándo el hombre quedó destituido de la gloria de Dios? ¿En qué punto de la historia el ser humano se cumplió lo que está escrito en Romanos capítulo 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, ¿ellos comieron o no comieron? Sí comieron. Dios dijo, ciertamente morirás. Ellos comieron, o sea, murieron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿En qué momento se destituyó toda la humanidad de Dios? En Adán. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Por un hombre entró la muerte al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. El pecado. Vamos a leerlo textualmente como aparece. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos, la muerte y el pecado van de la mano, están unidos. Dice el versículo, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, ya saben por quién. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuándo se cumplió Romanos 3:23? ¿Cuándo sucedió que toda la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios? En Adán. Hay personas que creen, les van a llegar muchos pensamientos. No sé si quienes estén en ese momento en el envío puedan también tener así muchos pensamientos. Si una persona en el directo, estamos en un directo, sí, en un en vivo y en un directo, cuando a una persona le llegan pensamientos y variables y posibilidades, esa persona no se puede rendir ante la palabra de Dios, sino si su cabeza le dice algo en contra de la palabra de Dios, esa desconfianza que entró, esa no permite que entre la palabra. ¿Y quién es el que genera esa desconfianza? Satanás lo que quiere es precisamente que haya esa desconfianza. Acuérdense cuando hablando con Eva, ¿cómo le dijo? Dice la palabra que Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo fue que engañó a Eva? ¿Cómo podemos ver? La estrategia, la técnica que usa Satanás para engañar siempre es la misma. Le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así le dijo. Pero Satanás lo hacía igual que los fariseos con nuestro Señor Jesucristo para probarle. Con esa intención lo hacía. Entonces estaba probando qué había en el corazón de Eva. Y se dio cuenta, en el corazón de Eva, la palabra de Dios está. No la tiene clara. Es lo que Satanás necesita, que una persona no tenga la palabra de Dios clara, sino la tenga mezclada con sus pensamientos. La respuesta que dio Eva dejó en evidencia eso. Ya esto lo hemos visto varias veces.
Sé que hay algunos que de pronto no, y algunos dirán, ay, pero quisiera verlo. Sí. Ya hay videos que hemos subido desde Génesis 1:1. Desde el primer versículo de Génesis hemos subido Génesis 1, Génesis 1:2, Génesis 1:3, 1:4. Si se dan cuenta, los videos que aparecen en YouTube, todos desde el principio, empezamos con Génesis 1:1. Entonces pueden ir, cuando hablamos de Génesis 4, pueden ver la historia de Caín y Abel. Y aún en esa época estábamos hablando máximo 3 versículos así. Ya después se empezó como una bola de nieve, empezamos a coger más versículos. Ya en ese momento estamos leyendo prácticamente un capítulo entero. Hay ocasiones que va a tocar también desacelerar, ¿sí? Porque hay capítulos de los cuales no se puede englobar en solamente un en vivo. En ese momento pues estamos tocando la desnudez. La desnudez es, Dios dijo, morirás. El hombre, ¿cómo ve? La vista natural del hombre, ¿cómo ve la desnudez? ¿Cómo ve la muerte? La ve como si fuera solamente desnudez. Entonces, cuando en la Biblia se habla de desnudez, se está hablando de eso que el ser humano ve cuando Dios dijo, morirás. ¿Qué es lo que sale de un árbol de naranjas? Ya sabemos, salen naranjas. ¿Qué sale de un árbol de pecado? Pues salen maldades, sale pecado, no sale otra cosa. Las personas se fijan en ese fruto que les sale al árbol. Las personas hacen un compendio moral, las religiones han hecho un compendio moral hablando de ese fruto, de la codicia, de la avaricia, de los celos, de la envidia, los frutos de la carne. Y bien la Biblia los nombra así, esos son frutos de la carne. Está hablando lo que sale de ese árbol que es el pecado. ¿Por qué salen esas cosas del ser humano? Porque está muerto. Dios dijo, ciertamente morirás. Por eso salen esos frutos. ¿Cuándo esos frutos pueden dejar de salir? Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. También esto ya lo hemos hablado varias veces. Espero que quede claro que esa desnudez que habla la Biblia es esos frutos que nosotros vemos en las otras personas. Porque en nosotros mismos, el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Y el corazón de nosotros no nos deja ver esos frutos en nosotros mismos. Claramente no nos los deja ver. De pronto deja ver uno que otro, pero muy aislado. El ser humano diariamente tiene miles de pensamientos. Escuchando un reporte médico científico, decían que el ser humano tenía 22.000 pensamientos diarios. Pero, ¿qué dice la palabra de los pensamientos del ser humano? Son de continuo solamente el mal. ¿Qué significa de continuo solamente el mal? El ser humano vive conociendo el camino de Dios, vive en función de Dios, vive así como el rey David, que cualquier cosa que iba a hacer, él consultaba con Dios, o el ser humano consulta con su punto de vista, con lo que le parece, lo que no le parece. Adán y Eva, por guiarse por su punto de vista, comieron de ese árbol, porque se guiaron por su punto de vista. Esa desnudez que vio que el ser humano, que vemos en la Biblia, cuando hoy leímos Levítico capítulo 18, se nombra la palabra desnudez, creo que unas 30 veces, sin exagerar. Cuéntenlas. Se nombra muchas veces desnudez, desnudez, desnudez. No descubrirás la desnudez así de tu nuera, porque es la misma desnudez de tu hermano. Así dice, ¿no? Está hablando así, desnudez, desnudez, desnudez. Pero la desnudez, ¿a qué se refiere? Eso que nosotros hacemos fácilmente. Jesús dijo, ¿por qué nosotros miramos la paja? Jesús lo dijo así, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo ajeno y no miras la viga que hay en tu ojo? Para ponerlo en un lenguaje como de nosotros, sería, ¿por qué miramos esa pestaña que cayó en el ojo de otra persona? Fácilmente la podemos ver, pero no nos damos cuenta la cantidad de mugre que tenemos en el ojo de nosotros. Porque el ser humano no puede ver a sí mismo. Es difícil que el ser humano pueda verse a sí mismo. ¿Cuándo alguien se puede negar a sí mismo? Para negarse a sí mismo, la persona tiene que conocer quién es. Cuando una persona conoce quién es, llega al arrepentimiento. Le pasó a Pedro. El verdadero arrepentimiento es negarse a sí mismo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque Satanás, ¿qué disfraz ha usado durante todo el tiempo que ha engañado a la humanidad? ¿Cuál es el disfraz que ha usado? Lo que creemos que es nosotros mismos. El disfraz perfecto
Hay una película que fue hecha con asesoría de los científicos de la humanidad, de las artes humanísticas, como psicología, sociología, ese tipo de ciencias que estudia el comportamiento humano. Ellos han descubierto que existe algo que ellos le han puesto el nombre ego. Ego. Científicamente lo conocen como el ego. Y los científicos, al final de la película, salen hablando sobre el ego. Y dicen, el ego es la forma de ser engañado, la mejor forma de ser engañado es a través de lo que tú crees que eres tú mismo. Eso que crees que es tu punto de vista, tu pensamiento, esa es la mejor forma de poder engañar. Nadie puede detectar el engaño si se disfraza de ti mismo. Curiosamente, cuando vi la película yo me sorprendí, porque en toda la película le enseñan a una persona a negarse a sí mismo. En toda la película es enseñarle a descubrir dónde está el enemigo. Y le dicen así al principio, que le van a enseñar a descubrir dónde está el enemigo. Y esa persona queda un poquito confundida, pero las personas que lo están guiando para que esa persona descubra dónde está el enemigo, esas personas al final le demuestran que el enemigo se esconde en el lugar que menos buscarías. Y esa persona piensa que será alguien, será otro, pero al final le demuestran es lo que has creído que eres tú. Incluso hay una escena ya casi al final de la película donde está en un ascensor, en un elevador. Me sorprende la sabiduría que tuvieron las personas que hicieron esta película, porque se están metiendo con algo que casi todo el mundo ignora. Es algo espiritual que las religiones ignoran. Es algo espiritual que aparece en la Biblia, es la base de la vida de creencia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Pero curiosamente, las religiones que se hacen llamar cristianas desconocen ese requisito que puso Jesús. Pero esta película la hacen personas que tienen solamente intenciones de trabajar a nivel cineástico, a nivel fílmico, de hacer algo que produzca ganancias. Y se tienen que meter con algo que cale muy profundamente en la conciencia de las personas, para que las personas cuando la vean digan, ay, sí, yo no sé, vi esa película y me movió todo el piso. Entonces, no sé si ya han visto esa película, creo que yo se las recomendé alguna vez. Les recomiendo, de pronto la pueden encontrar en YouTube. En una época estaba en YouTube. Si no está en YouTube, yo la tengo. De pronto la podríamos estar subiendo para que la miráramos, la analizáramos mejor. En esta película entonces, cuando la última escena, una de las últimas escenas, ya al final, cuando él descubre al enemigo, le dicen que para que encuentre al enemigo, él tiene que ir al lugar donde él no quiere ir. Esto está en el libro de Juan, capítulo 21. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres ir. Pero se está hablando precisamente, aparentemente solo está hablando de la muerte. Y aparentemente solo está hablando de la muerte. Pero el lenguaje de la Biblia es espiritual. Está hablando efectivamente de cuando una persona es joven, no tiene conciencia de sí mismo. Pero cuando la persona ya es adulta, tiene conciencia de sí mismo. ¿Cómo se llama la película? Me pregunta Marlene, Marlene Newman. La película se llama Revolver. Así se llama, Revolver. ¿Han visto la película El Transportador? El Transportador, aparece un personaje que es colega mío de cabello, o sea, no tiene, también es calvo. Se llama Jason Statham. Jason Statham es el protagonista del Transportador, así es, un conductor. Y en esta película Revolver, el protagonista es Jason Statham. Si quieren, ustedes busquen en Google, escriben el nombre de él, Jason Statham, y sale en Wikipedia, debe salir, supongo. Yo no lo he visto, no he hecho esa búsqueda, pero sale en Wikipedia, debe salir todas las películas que él hizo, en las que él ha participado. Una de ellas se llama Revolver. Esa película es la que les digo, tienen que verla, porque así como para Matrix también hicieron algo similar. Las personas quieren meterse con algo que mueva fibras en lo más profundo de las personas.
pero para ello tienen que meterse con la verdad. No la creen, no la entienden bien, no la conocen, pero se asesoran de personas, así como hizo Herodes. Herodes, ¿de quién se asesoró? Herodes recibió asesoría de escribas y fariseos y les preguntó, les indagó, preguntándole a ellos, ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Y qué le dijeron? El Cristo nacerá en Belén. Le dijeron los escribas y fariseos, los que se sabían la Biblia de memoria, que sí, que nuestro Señor Jesucristo nacería en Belén. Ahí estaban los magos que venían del oriente. Ellos venían desde un viaje largo porque querían ver el nacimiento del Rey de Reyes. Pero así, Revolver, así se llama, Revolver. Sí, tal cual, así está bien escrito, así lo escribieron muy bien. Pero eso. Y el nombre del actor es Jason Statham. Para que se acuerden, es el que hace El Transportador, la película El Transportador. Creo que todos conocen El Transportador. Hay El Transportador 1, 2, 3, creo que hay hasta 3. Creo que él es inglés, él es como de corte inglés. También aparece en otras películas con Vin Diesel y con Dwayne Johnson, donde los tres son calvos. Vin Diesel, Dwayne Johnson y Jason Statham, los tres actores más populares de las películas de acción. Eso, entonces búsquenlo y ya lo encontrarán fácilmente. Por el nombre del actor es muy fácil. Por el nombre de película tendrán que escribir Revolver, película completa en YouTube. Puede que encuentren tráiler. De pronto la película completa es muy difícil, pero cuando ustedes vean los trailers, ustedes van a querer ver la película. Sí. Lo mismo pasó con Matrix, lo mismo pasó con otras películas donde hay personas que han indagado, así como Herodes indagó dónde iban a ser el rey de los judíos, el rey de reyes, y los escribas le dijeron en Belén. Entonces, así también, de la misma manera, hay personas que indagan, igual que Herodes, indagan y buscan a personas que tienen conocimiento de la parte espiritual y descubren secretos que hay en la Biblia, porque eso está en la Biblia, ¿sí? ¿Y dónde más se habla el lenguaje espiritual? ¿De qué otra manera se habla? Hay otros libros que han sacado también con algún corte espiritual, pero todo lo han sacado de la Biblia, porque el lenguaje espiritual que usa Dios no es entendible para el común de las personas. Lo dice Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Es solamente entendible para los de adentro. Ahí dice, a los de afuera por parábolas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Curioso, es terrible, pero precisamente la Biblia está escrita así, para que quien esté buscando únicamente conocimiento, esa persona no va a encontrar. Se puede aprender la Biblia de memoria y no va a encontrar la gracia, no puede encontrar la salvación. Porque como le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo. Igual, la persona que tiene una pretensión de coger lo de Dios como si fuera únicamente conocimiento, esa persona puede que tenga dinero, le vaya muy bien en muchas cosas, halle su vida, pero la pierda, verdaderamente la pierda. Curiosamente hemos estado usando el lenguaje espiritual. Para algunos ya es entendible este lenguaje, para otros es como un enigma, ¿sí? Pero es el lenguaje que aparece en la Biblia. Ya para finalizar, la desnudez, vamos a leer, no, ya lo hemos leído, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Tú dices que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Desnudo, la desnudez, no descubrirás la desnudez. Está hablando de eso que hacemos nosotros en modo natural, de poder ver los defectos que hay en las personas que nos rodean. Vemos los defectos de nuestra mamá, vemos los defectos de nuestros hermanos, de las personas que están más cerca. Los que están casados ven defectos de su cónyuge, fácilmente pueden ver lo que está mal afuera. Pero, ¿quién se puede ver a sí mismo? Las personas piensan que sí, por algo pequeño que descubren. De pronto dicen, ay, sí, yo dije una mentirita hace como 3 semanas. ¿Qué? Si estuviera ahí el hermano, la esposa, la mamá, fácilmente le dice, esta mañana usted dijo así. Y usted dijo así también, cuando estábamos almorzando usted dijo así. Todo eso, ¿cómo se llama? Ay, mentira también, sí. Pero el ser humano no puede ver la desnudez propia. Puede ver la desnudez de otros, fácilmente. Le es fácil ver la desnudez afuera. Es decir, las maldades que salen de las personas, el fruto. Ese fruto que sale del árbol
de pecado, el árbol de muerte. Fácilmente puede ver afuera, pero no se puede dar cuenta de las propias. Por eso el apóstol Pablo dijo, entre todos yo soy. ¿Quién era el apóstol Pablo? Entre todos los pecadores yo soy el más pecador. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Pero porque el apóstol Pablo no sabía que Dios escogió para anunciar el evangelio a una persona que está frente a dos cámaras en este momento y que es, entre todos los pecadores, yo fui el más pecador. Ahora soy libre de pecado. En este momento ya no soy pecador. Sé que más de uno se va a escandalizar con esto que estoy diciendo, pero sí, soy libre de pecado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino para solucionar el problema del pecado. Vino para hacer que yo pudiera, siendo justificado, siendo libre del pecado, siendo perfecto y siendo santo, pudiera presentarme delante de Dios. Sé que también esto que acabo de decir, de ser perfecto y ser santo, a más de uno también le puede escandalizar. ¿No acaba de decir que usted fue el más pecador entre todos? Sí, pero precisamente Dios, de esa manera, es que me pudo justificar. Si yo no hubiera llegado al colmo de la maldad, difícilmente hubiera podido reconocer quién era yo. Entonces así espero que Dios también les permita a ustedes conocer, a quienes todavía no hayan recibido la salvación, conocer lo que ustedes verdaderamente son, para que puedan pasar de muerte a vida. Las personas que son medio, que son un poquito buenas y un poquito malas, se conocen bíblicamente como tibios. Y esas personas nunca pueden pasar de muerte a vida, porque se consideran que son vivos y que tienen algo de maldad, pero que ya están vivos. Eso es lo que vamos a explicar en este perfil. Tengan paciencia, miren otros videos en los cuales hemos explicado más ampliamente el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, por lo tanto ya somos justos, santos, perfectos. Si la palabra perfecto los escandaliza o la palabra santos, ya lo hemos explicado en otros videos, no nos da el tiempo hoy, pero les resumo. En Filipenses 3, versículo 15, el apóstol Pablo dice, así que nosotros los que somos perfectos, bla, 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 y sigue hablando. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Así que nosotros los que somos perfectos. Si tú todavía usas tu punto de vista, debes sentir un rechazo cuando escuchas esa palabra que yo dije, que Dios me hizo perfecto, debes sentir un rechazo. ¿Cómo alguien va a decir que es perfecto? No, eso me choca, no puedo aceptarlo, no lo puedo entender. Y te entiendo, pero hay dos opciones. Negarte a tu punto de vista. Si te niegas a tu punto de vista, algo bonito va a pasar, vas a poder creer en la palabra de Dios. Pero si no te niegas a tu punto de vista, no tienes otra opción más que seguir caminando conforme a tus pensamientos. Y te aconsejo que mires lo que dice Jeremías, capítulo 6, versículo 19. ¿Cuál es el mal que le puede suceder a una persona? Quedar a merced de sus pensamientos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se han conectado el día de hoy. La gran mayoría ya han escuchado el Evangelio, la gran mayoría ya han escuchado la palabra pura, sin ninguna pretensión, con la única intención de que puedan recibir la salvación, de que adquieran el conocimiento para salvación, para perdón de sus pecados. Quienes todavía no pueden entender, o les queda un poquito difícil, o genera un choque todavía la palabra adentro, porque lo que se les está diciendo no se los van a decir en las que se hacen llamar iglesias, permite, Señor, que tengan paciencia y escuchen y perseveren hasta que la salvación sea inevitable para sus vidas. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora, igual que todos los días, sea domingo, festivo, lunes, no importa. Todos los días estamos empezando a la misma hora. Nos vemos mañana. Chao.